Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros, no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores, individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Clinton Roberto López, soy director de la carrera de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín y profesor del Centro Henry Hazlitt desde hace 20 años. En nombre del Centro Henry Hazlitt le doy la bienvenida y las gracias por participar en la conferencia ¿Cuál es la relación entre la física, las finanzas cuantitativas y la economía? En esta conferencia discutiremos las siguientes preguntas. ¿Qué es la econofísica? ¿Cómo se aplica la física a la economía? ¿Cómo es la trayectoria profesional de un físico matemático que unió sus profesiones con la economía? ¿Qué tiene que ver el liberalismo en estas profesiones? Para ello tenemos la presencia de Alejandro Jenkins. Alejandro es profesor invitado de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, bachiller en Física y Matemática por la Universidad de Harvard y doctor en Física Teórica del Instituto Tecnológico de California, Caltech, donde se especializó en el estudio de las partículas elementales y cosmología, campo en el que ha trabajado como investigador en ese mismo instituto y en Florida State University. También es estudioso de economía y tecnología, de las que ha escrito varios artículos en reconocidos medios. Alejandro expondrá cuál es la relación entre estas disciplinas. Alejandro, bienvenido. Es siempre un gusto colaborar con la Universidad Francisco Marroquín, a la que he visitado ya en bastantes ocasiones en el pasado. Bueno, ahora estoy en una visita virtual, pero espero estar presencialmente ya la semana entrante. Como dijo Clinton, el título de esta charla es ¿cuál es la relación entre la física, las finanzas cuantitativas y la economía? Hay un término que tal vez algunos de ustedes habrán oído mencionar, que es el de econofísica. No se puede decir realmente que econofísica sea una rama particular de estudio. Es una tradición, digamos, porque voy a mencionar brevemente, pero hay una larga historia de interacción entre la física, especialmente una rama particular de la física que se llama la física estadística y la teoría económica. Esto no es algo reciente. Y siempre ha habido personas, digamos, que salen de carreras en física, en matemáticas, en computación, que trabajan ya sea
profesionalmente en finanzas, que es otra cosa que también está involucrada en esta relación, o bien académicamente en el campo de la economía. Ahora, desde el principio quisiera enfatizar que hay una diferencia fundamental entre lo que estudia la física y lo que estudia la economía. Los sistemas que estudia la física a nivel microscópico son totalmente distintos de lo que podemos llamar la microdinámica de un sistema económico, como un mercado. Lo más evidente es que en un sistema físico, por ejemplo, compuesto de moléculas, las moléculas tienen respuestas que siempre son las mismas a los estímulos externos, mientras que los microelementos de un mercado, que serían personas, serían agentes conscientes, tienen toda otra dimensión de preferencias y de información que incluso cambia con el tiempo. Pero entonces, ¿por qué a pesar de esta diferencia tan clara, se ha propuesto muchas veces y se ha trabajado la posibilidad de desarrollar analogías con la física y sobre todo en particular con lo que se llama la física estadística? Yo diría que la razón fundamental es porque tanto la economía como la física estadística pretenden llegar a una descripción útil de un sistema muy grande y muy complejo, en el entendido de que jamás se van a poder ni conocer ni controlar los detalles microscópicos de esos sistemas. Entonces, por ejemplo, en la física estadística uno puede tratar de describir macroscópicamente el comportamiento de un gas, del aire en esta habitación, pero jamás vamos a poder conocer o controlar la velocidad y la posición de cada una de las moléculas de aire que componen, una cantidad enorme de moléculas que componen ese gas. De manera análoga, en economía, uno trata de llegar a una descripción que sea útil del comportamiento macroscópico del mercado, pero uno jamás puede pretender saber o controlar lo que cada una de las personas que están participando en ese mercado están haciendo en ningún momento dado. Y entonces, en ambos casos, tanto en la física estadística como en la economía, lo primero a lo que recurre el estudioso, el científico, es al concepto de equilibrio macroscópico, que es algo de lo que tendré bastante que decir. Cuando yo he enseñado, por ejemplo, los cursos de termodinámica en la carrera de física, la definición de cuando un sistema está en equilibrio es que si yo no le hago nada externamente al sistema, si yo no actúo sobre el sistema, un sistema que está en equilibrio macroscópicamente se mantiene sin ningún cambio aparente. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del aire dentro de un recipiente cerrado, que está a cierta temperatura y a cierta presión. Si yo no le hago nada a ese recipiente, cuando está en equilibrio, entonces no se ve que pase nada macroscópicamente, la temperatura se mantiene igual, la presión se mantiene igual. Ese es el concepto de equilibrio en física estadística. Y vamos a hablar un poquito ahora brevemente, repasar cómo hay una analogía a ese concepto de equilibrio en economía. La otra razón por la y quiero seguir un poco esta idea de que la introducción del concepto de equilibrio macroscópico es lo que genera analogías interesantes entre física estadística y economía. Y por otro lado, que muchos sistemas de interés no están en equilibrio y eso genera problemas serios tanto para la física como para la economía. Yo diría que de hecho esa es la frontera de investigación más interesante, por lo menos desde mi punto de vista, en ambos casos, tanto en la física estadística como en economía, es entender cómo los sistemas pueden permanecer lejos de equilibrio por tiempos muy largos y cómo describir los sistemas en donde el concepto de equilibrio macroscópico no se aplica. La otra razón por la que hay analogías importantes entre física y economía es simplemente que ambas usan una herramienta matemática y la matemática solo hay una, digamos. Uno de los padres de la física estadística, Willard Gibbs, una frase que solía decir era que la matemática es un idioma. Esta frase después la usó un economista muy conocido, Paul Samuelson, como epígrafe en uno de sus libros de texto. Bueno, pero entonces quiero trabajar un poquito más esta idea del uso del concepto de equilibrio macroscópico.
Bueno, ya dije un poco brevemente por dónde va la idea del concepto de equilibrio en el caso de un sistema físico. Y ahora entonces pasamos a, digamos, a teoría microeconómica. Esto los de ustedes que estén en que hayan hecho la carrera de economía lo sabrán muy bien. En microeconomía, bueno, primero usemos la palabra eficiente, después vamos a pasar a la palabra equilibrio. En microeconomía se dice que un resultado es eficiente cuando se han aprovechado todas las ganancias por intercambio voluntario que existen. Entonces, bueno, cuando en un mercado libre una persona hace una transacción, es porque esa transacción beneficia a las dos partes. Entonces, si yo compro una taza de café y doy una cierta cantidad de dinero por la taza de café, es porque en ese momento yo prefería la taza de café, mientras que la persona que me está vendiendo la taza de café prefería el dinero. Bueno, y entonces podemos esperar que en un mercado hay oportunidades por intercambio eficiente, y cuando esas oportunidades de intercambio que son mutuamente beneficiosas para las personas que participan se han encontrado y se han explotado, llegaríamos a un resultado eficiente. Evidentemente, lógicamente, cuando estemos en esa situación, entonces ya llegamos a un punto en donde nadie puede mejorar por puro intercambio voluntario. Entonces solo podría mejorar si puede obligar a la otra persona a darle algo que la otra persona no quiere dar. Entonces, dentro de un esquema de libre intercambio, ya llegaríamos, digamos, al equilibrio en ese sentido. Por eso de hecho, esta idea del resultado con mayor bienestar posible, al que se puede llegar por puro intercambio voluntario, sin que alguien pueda obligar a la otra persona a darle algo, se llama en microeconomía equilibrio de Pareto, o en el contexto de teoría de precios se le conoce como equilibrio general. Y todo esto que estoy diciendo en economía se refiere única y exclusivamente al intercambio. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que en una economía hay, por ejemplo, cambios tecnológicos, porque de repente alguien inventa un nuevo producto, un nuevo app o un nuevo proceso, y eso cambia, digamos, las condiciones del mercado. Eso no, el hecho de que eso esté pasando, de que haya nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas invenciones, cosas nuevas que se producen y se venden, eso no está reñido necesariamente con el equilibrio, porque el equilibrio se refiere solo al intercambio. Bueno, y lo que estoy diciendo de la relación entre el concepto de equilibrio en física estadística y el concepto en termodinámica, si quieren, y en economía es algo que tiene una historia muy larga, no es un invento reciente. Fue planteado el equilibrio microeconómico, fue planteado explícitamente por analogía con el equilibrio físico de un sistema termodinámico ya a finales del siglo XIX por Irving Fisher, y algún tiempo después fue retomado, por ejemplo, por Samuelson, premio Nobel de Economía. Hay un libro muy conocido aquí, Foundations of Economic Analysis, aquí muestro la tapa de una edición de ese libro. Y Samuelson explícitamente estudia, digamos, la analogía con los conceptos físicos. Incluso Samuelson había hecho su doctorado en Harvard bajo en economía, bajo la asesoría de un matemático que había estudiado en Yale, a su vez con Gibbs, a quien mencionamos hace un momento, que es uno de los padres de la física estadística. Y esto fue formalizado ya más matemáticamente, el concepto de equilibrio, en los años 50 por dos economistas también premio Nobel, Arrow y Debreu, en la forma de los teoremas de bienestar. Seguramente los de ustedes que son economistas conocerán esto bien. Entonces, siguiendo en esto un poquito en la historia de esta relación entre física y economía, otro hecho importante es que ya en el año 1900 un matemático francés, Louis Bachelier, completó una tesis doctoral en la Universidad de París, cuyo título es Teoría de la Especulación. Aquí muestro la portada de una traducción al inglés publicada hace unos años en la editorial de la Universidad de Princeton, de esa tesis. El resultado fundamental de esa tesis fue demostrar que en un mercado de activos, un activo es un bien económico que se puede comprar y vender muchas veces.
por ejemplo, una acción de una empresa es un activo porque yo puedo comprarla hoy y venderla mañana, o los bienes raíces son activos porque yo puedo comprarlos y venderlos luego. Pero entonces, lógicamente en un mercado de activos, el precio del activo puede variar. Y el resultado fundamental de esa tesis doctoral de Bachelier en el año 1900 fue que si los precios son eficientes, o sea, si todos quienes participan en ese mercado han encontrado y explotado las posibilidades de ganancia por intercambio voluntario, entonces lo que queda en la variación de los precios del activo tiene que ser lo que en inglés se llama un random walk, la traducción al español sería caminata aleatoria. Entonces sería un movimiento en donde el precio tiene la misma probabilidad en cualquier momento en el día o en el momento siguiente de subir o de bajar, independientemente de lo que haya hecho históricamente. Vamos a decir un poco más de esto porque tiene una relación interesante con el problema físico. Y el trabajo de Bachelier originalmente no se le puso mucha atención. Fue retomado en los años 60 por Samuelson, que ya mencionamos hace un momento, y también por un matemático, nacido en Polonia, pero había crecido en Francia y desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos, Mandelbrot. Pero una cosa muy interesante es que Bachelier, en esa tesis de 1900, obtuvo las mismas ecuaciones que Einstein, conocidísimo físico Albert Einstein, obtuvo 5 años después en física, en el contexto de física, para lo que se llama movimiento browniano. Entonces, tal vez nada más para los de ustedes que no han oído hablar de esto, muestro brevemente qué es movimiento browniano. Está tomado directamente de la página de Wikipedia. La historia del movimiento browniano fue que se llama así porque lo descubrió un botánico inglés, creo que del siglo XIX, de apellido Brown. Y lo que estaba haciendo Brown estaba viendo un grano de polen en un microscopio y encontró que el grano de polen no estaba, simplemente lo había puesto, digamos, en agua, pero el grano de polen se movía. Y originalmente Brown pensó que ese movimiento que se le veía al grano de polen tenía que ver con algún tipo de vida, pero al final encontró que lo mismo ocurría con cualquier otra partícula, con una partícula de polvo, un pedacito de cuarzo, lo que fuera. Y la explicación moderna es que ese movimiento se debe a que el agua, digamos, en torno al grano de polen está compuesta de moléculas, y esas moléculas tienen un movimiento, siempre se están moviendo, es un movimiento aleatorio. Entonces, en cualquier momento dado, el golpe, la colisión de las moléculas circundantes con el grano de polen tiene la misma probabilidad de empujar al grano de polen en cualquier dirección. Y entonces el resultado de eso es una caminata aleatoria, un movimiento browniano. Y bueno, entonces eso interesantemente, digamos, las ecuaciones para el movimiento browniano se obtuvieron antes en economía que en física. Y después hay un resultado también muy importante en finanzas, ya en el campo particular de las finanzas, que fue desarrollado en los años 70. Hay un artículo, el artículo es por Black y Scholes, pero creo que Black y Scholes dicen en el artículo que la idea fundamental la tomaron de otro economista llamado Robert Merton. Entonces, años después, Merton y Scholes compartieron el premio Nobel. Creo que Black ya había muerto y el premio Nobel no se da póstumamente. Black no estuvo incluido en ese premio en economía. En donde ellos desarrollan entonces un esquema matemático para valorar activos, por ejemplo, para valorar acciones en bolsa. Y la idea es bastante parecida a la idea que había desarrollado ya mucho tiempo antes Bachelier. Entonces lo que dicen es una opción financiera, me voy a meter ahora en el detalle si alguien después quiere hablar un poquito de qué es una opción financiera, está correctamente el precio está correctamente asignado por el mercado, entonces no debería ser posible crear un portafolio combinando posiciones largas y cortas. Pero entonces no debe ser posible generar un portafolio que me dé un retorno asegurado. O sea, que yo tenga una ganancia asegurada
en el mercado, porque eso sería claramente una eficiencia. Eso quería decir que los participantes en el mercado no se habían dado cuenta, digamos, que había esta posibilidad de ganancia, y entonces eso querría decir que el mercado no está en equilibrio. Y eso querría decir que entonces que los precios no están bien asignados, que hay alguna información que los agentes en el mercado no estaban teniendo en cuenta a la hora de tomar sus decisiones de cómo jugar en el mercado. Y bueno, obviamente no me voy a meter ahora en los detalles matemáticos de esto, pero con este modelo, básicamente lo que llaman ellos en inglés la condición de no arbitrage, entonces que no se puede hacer una ganancia segura simplemente por comprando y revendiendo algo, un portafolio creado a partir de los activos en el mercado. Entonces se llega a una ecuación de esta forma que se llama la ecuación de Black-Scholes, y por una transformación matemática, esta ecuación de Black-Scholes se puede replantear como una cosa que, si uno de ustedes ha hecho la carrera de física en la universidad, reconocería inmediatamente, que se llama la ecuación de difusión o la ecuación de calor, que es una ecuación que, por ejemplo, me dice cómo si yo tengo una barra metálica a temperatura ambiente, pero yo la caliento en el centro, cómo es que ese calor se va expandiendo en la barra metálica hasta que finalmente toda la barra metálica está a una sola temperatura. Ese proceso está descrito por una ecuación de este tipo. Bueno, y volviendo al asunto de por qué yo con formación en física me he interesado un poco por estos temas, debiera decir que hay muchas personas que graduadas en física o en matemáticas o en computación terminan trabajando en finanzas. Incluso mi director de tesis en Caltech, en Estados Unidos, es un físico teórico, pero cuando yo era estudiante, él tenía un sideline, un trabajo paralelo como consultor para PIMCO, que es la principal comercializadora de bonos en el mundo. Y él incluso publicó hace ya varios años un libro de textos sobre valoración de instrumentos de renta fija. Entonces, yo por ejemplo, originalmente me enteré de estas cosas hablando con mi director de tesis, quien es físico. Y por ejemplo, compañeros míos salieron de la carrera de física a trabajar en finanzas. Bueno, pero, y otra cosa que debiera mencionar, yo me doctoré hace ya algún rato, terminé el doctorado en Caltech en el 2006, y en ese momento se decía, posiblemente todavía es el caso, que había más personas con doctorados en física trabajando en finanzas que trabajando en física. Pero, bueno, entonces, y muchas veces, claro, no sé, cuando uno salía a tomarse una cerveza, digamos, el viernes por la noche y hablando sobre cosas, las personas discutían sobre por ejemplo, una cosa, entonces había muchos físicos trabajando en finanzas, pero por otro lado era muy fácil encontrar físicos que decían que no entendían la lógica de cómo es posible que alguien gane tanto dinero haciendo un trabajo que parece inútil, que no está produciendo nada, sino que simplemente está moviendo números en una pantalla. ¿Cómo es que esa actividad financiera, digamos, es productiva? He conocido también muchos físicos que no veían, digamos, cuál es la lógica de eso. Y poco después, bueno, entonces después de muchas conversaciones de este tipo, poco después vino la gran crisis financiera que comenzó a finales del 2007. Y entonces, bueno, y como yo ya tenía algún interés, originalmente mi interés era un poco más por la teoría económica que por las finanzas propiamente dichas. Entonces, bueno, esto despertó mucho mi curiosidad sobre qué era lo que estaba pasando aquí. Recuerdo que en ese momento incluso mucha gente decía que la crisis era culpa de estos físicos, de esta gente formada en física que tenía esa fe ciega en sus modelos matemáticos y en sus cálculos de computadora, que se habían separado totalmente de la realidad. Entonces, para terminar ir redondeando tal vez una idea un poco provocativa, quisiera contarles una anécdota, es una anécdota real de la historia de la física, si quieren, de las ciencias matemáticas, de las ciencias exactas. Este es Leonhard Euler. Euler es definitivamente, posiblemente el matemático más importante de la historia, muy cerca de ahí, pero también tuvo mucha importancia en la física, es uno de los padres de la mecánica analítica. Pero la historia es que Euler en cierto momento de su vida trabajaba para
la Academia de Ciencias de Prusia, en Berlín, cuyo presidente padrino era el rey de Prusia, Federico II, Federico el Grande. Y la historia es que Federico no quería a Euler, entre otras cosas, porque le había fallado en el proyecto que tenía él de construir una fuente suficientemente impresionante para competir con las fuentes de Versalles en París, en su palacio en Potsdam, en las afueras de Berlín. Entonces, en alguna carta de Federico de Prusia a Voltaire, conocido filósofo francés, era muy amigo de Federico, decía que yo quise hacer un juego de agua, hacer una fuente en mi jardín. El cíclope Euler, bueno, aquí se refiere a Euler como cíclope porque Euler había perdido un ojo por una infección. Calculó el esfuerzo de las ruedas para levantar el agua hasta un estanque, desde el cual debía bajar por una serie de canales para formar el chorro de la fuente en Sanssouci, el nombre del palacio en Berlín. Dice, mi molino fue construido matemáticamente y no pudo subir una sola gota de agua a una distancia de 50 pies del estanque. Vanidad de vanidades, vanidad de las matemáticas. Esto era una cosa que se dijo también mucho después de la última gran crisis financiera internacional, esto de que los matemáticos o los exfísicos tenían estos modelos matemáticos muy sofisticados, pero que no se daban cuenta cuando se separaban de la realidad. Ahí está. Si ustedes van ahora al Palacio de Sanssouci, en Potsdam, cerca de Berlín, sí hay una fuente, pero esta no. Esta fuente fue construida años después. El intento bajo Federico el Grande fracasó. Bueno, tal vez no me meto mucho en el detalle si a alguien le interesa, pero yo había leído esta historia en alguna parte, pero en años recientes me vino otra vez a la mente y traté de encontrar los detalles. Me encontré un artículo de un historiador de la ciencia alemán. De hecho, este artículo está tratando de defender a Euler de la acusación de Federico el Grande, diciendo que no fue culpa realmente de Euler. Pero si ustedes ven todas las discusiones de Euler sobre mecánica de fluidos inspiradas por este problema de construir una bomba que pudiera subir el agua a un estanque para que después bajara por gravedad y eso formara el chorro de agua en la fuente, se van a dar cuenta que el tratamiento de Euler siempre se basaba en fuerzas conservativas. Entonces aquí el agua está siendo empujada hacia arriba simplemente por un pistón sujeto a un peso. Pero entonces el pistón puede bajar bajo el efecto de ese peso y eso puede empujar el agua hacia arriba, pero una vez que el pistón ha bajado, queda la pregunta, ¿cómo es que uno logra volver a empujar agua en otro ciclo de operación del pistón? Entonces, ¿cómo es que al volver a subir el pistón, yo no deshago lo que hice al empujar el agua hacia arriba? Bueno, como no quiero abusar del tiempo, tal vez déjenme nada más mencionar que esto es... Bueno, entonces el problema aquí es que una bomba de agua es una máquina cíclica. Entonces el pistón sube y baja, pero cuando el pistón sube y baja repetidamente, pero lo que resulta de eso es que el agua está siendo bombeada hacia arriba en contra de la gravedad. Eso no puede ser descrito con las ecuaciones, con el tipo de ecuaciones que planteó Euler para la mecánica analítica. En la mecánica analítica las fuerzas son conservativas. Y lo que quiere decir que una fuerza sea conservativa es que si yo hago un movimiento en una dirección, después lo devuelvo, de eso el devolverse debe deshacer todo lo que yo hice en la primera fase. Entonces, el hecho de que yo pueda tener un proceso cíclico, pero al cabo de ese proceso cíclico yo he hecho algo, que es una característica que tienen todas las máquinas, es inconsistente con que las fuerzas sean conservativas. Esta idea, algo de lo que me he ido enterando yo recientemente, por eso tal vez termino con esto, este ha sido un problema que ha sido una espina, digamos, en el costado de la teoría económica desde hace bastantes años. Y hubo alguien que también, muy inspirado por la física, escribió mucho al respecto, un economista de origen rumano, que desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos, Nicolae Georgescu-Roegen. Y aquí en un artículo, una retrospectiva sobre la obra de Georgescu-Roegen, escrita por otros dos economistas, dice: uno de los temas principales de la obra de Georgescu fue su protesta contra el uso de modelos inspirados por la dinámica lagrangiana,
dinámica lagrangiana. De hecho, los padres de la mecánica analítica son Euler, de quien acabo de hablar un momento, y Lagrange. Entonces, es dinámica analítica, básicamente una dinámica que trabaja solo con fuerzas conservativas, que asume que los agentes económicos obedecen fuerzas de conservación deducibles de una función potencial. Entonces, hay este problema de que la teoría microeconómica asume que las personas que la actuación de las personas en el mercado se puede resumir como la maximización de una función de utilidad. Pero eso no necesariamente es así. De hecho, hay muchos experimentos y observaciones que lo ponen en duda. Por ejemplo, si las personas siempre estuvieran actuando para maximizar una función de utilidad, entonces, por ejemplo, las preferencias deberían ser transitivas. Entonces, si la persona prefiere A a B y prefiere B a C, entonces si yo le ofrezco A y C, tendrían que preferir siempre A. Pero eso no siempre se cumple. Y si no se cumple, quiere decir que lo que las personas están haciendo no se puede resumir como la maximización de una función de utilidad. Es un problema muy análogo al problema de describir fuerzas que no son conservativas, que no salen de un potencial, como son las fuerzas, por ejemplo, que se necesitan para bombear agua, para construir una fuente. Incluso Ole Peters es alguien que creo que también es físico teórico de formación. En los años recientes ha publicado bastantes cosas básicamente sobre este problema. Él lo llama la economía de la ergodicidad. Entonces, bueno, Georgescu ya en su tiempo había escrito mucho sobre esto. Entonces, estábamos diciendo que en física, en sistemas de interés hay fuerzas que no son conservativas. Bueno, tal vez nada más déjenme mostrar este video. Este no es un video especialmente profundo, pero nada más para ilustrar una idea. Un amigo, una persona joven con la que estaba hablando de algunas de estas cosas, me mandó hace un tiempo este video del perro, de él jugando con la bola. Entonces, la bola primero rueda hacia abajo al efecto de la gravedad. La gravedad es una fuerza conservativa. La bola simplemente está yendo de alto potencial gravitacional a bajo potencial gravitacional. Y por sí sola esa bola nunca se devolvería. O sea, bajo la acción de una fuerza gravitacional, una fuerza conservativa como es la fuerza gravitacional, las cosas solo pueden ir para abajo. Pero aquí la bola está regresando por efecto del perro. Bueno, entonces, el perro ejerce una fuerza no conservativa sobre la bola que la regresa a su posición inicial. Entonces el perro podría seguir jugando. Claro, evidentemente eso es porque el perro tiene sus propias fuentes de energía internas. El perro come cosas que tienen un contenido calórico que le permite después desarrollar acción muscular. Pero el detalle, digamos, de entender que eso y por qué no está en contradicción con que las fuerzas fundamentales de la naturaleza sean conservativas, no es tan claro. Es una pregunta con la que he tratado de confundir en varias ocasiones a mis estudiantes de física. Pero entonces ahí, digamos, eso, el que la bola pueda primero bajar por acción de la gravedad, después ser devuelta a su posición inicial por el perro, eso ya es algo que la pura mecánica analítica, digamos, de Euler y Lagrange no puede describir. Y bueno, y cosas parecidas pasan en economía. Termino con esto. Sí. Entonces, algunos de ustedes tal vez hayan oído hablar de Claude Shannon. Shannon era un matemático e ingeniero eléctrico estadounidense, padre de la teoría de la información, teoría matemática de la información. Y entiendo que en los años 60, Shannon, pensando sobre todo este problema del movimiento browniano y la valoración de activos, la especulación en bolsa, se le ocurrió que aún en el caso de que una acción se estuviera moviendo de esta manera completamente aleatoria, describiendo el movimiento browniano, con una cierta volatilidad, identificada por esta letra griega sigma minúscula, pero la volatilidad básicamente cuánto brinca el precio de un momento a otro. Pero aún bajo el supuesto de que describe este movimiento browniano, y la propiedad del movimiento browniano es precisamente esa, de que lo que va a hacer en el momento siguiente es totalmente independiente de lo que ha hecho antes, entonces no se puede aprender nada, no se puede encontrar ningún patrón histórico en el comportamiento del precio del activo que me permita
tener una expectativa de qué es lo que va a hacer en el momento siguiente para apostarle a favor o en contra. Aún bajo esas situaciones, uno puede, por lo menos teóricamente, encontrar una estrategia de inversión que le va a generar un retorno sostenido. Y es una estrategia sencillísima. La idea es entonces, digamos que yo tengo una cartera, entonces siempre voy a tener el 50% en la acción, el 50% en dinero en efectivo. Entonces, si el día de hoy la acción bajó, entonces ya el dinero que hay al final del día es un poquito menos del 50% que debería ser. Entonces, para devolver el 50%, yo vendo entonces yo compro más acción para que la cantidad de mi cartera vuelva al 50%. Y si mañana el precio más bien subió, entonces al final del día hay un poquito más del 50% en acción. Entonces yo vendo la acción para bajar un poquito y que vuelva a estar en 50% de acción comparado con el efectivo. Esta estrategia tan sencilla, este es un artículo muy matemático, si alguno de ustedes tuviera el interés, pero a mí me gustó cómo está planteado. Esta estrategia tan sencilla me permite extraer ganancias sostenidamente del mercado, simplemente por el hecho de que el activo tiene cierta volatilidad, entonces tiene una probabilidad de subir o bajar en cada momento, mientras que el dinero en efectivo, por lo menos nominalmente, tiene cero volatilidad. El valor del dinero en efectivo, por lo menos denominado en dinero, es el mismo de un día para otro. Y esto tiene un análogo muy directo con una máquina de calor en termodinámica, que es algo que me permite extraer trabajo de un desequilibrio en donde algo está más caliente que otra cosa. Esto lo aprendí originalmente de un libro popular, si a alguno de ustedes le interesa, publicado hace ya algún tiempo. Y entonces, aquí ven ustedes abajo, la curva de abajo, es la fluctuación browniana del precio de la acción. Y si yo hago este rebalanceo cada día para mantener siempre el 50% en acción y el 50% en efectivo, este es el comportamiento resultante del valor total del portafolio, que se ve que tiene un crecimiento sostenido. Esto ya es, entonces, esta maquinita financiera que me genera retorno, esto ya va en contra del supuesto supuesto fundamental de equilibrio, porque toda la idea era que en equilibrio no deberían haber oportunidades de ganancia sin riesgo. Eso, digamos, de que no hay free lunch, que no hay almuerzo gratis. Ese principio está siendo violado aquí simplemente por el hecho de que la acción tiene una volatilidad mayor que la que tiene el dinero en efectivo. Entonces esto es un sistema activo, digamos, que ya tiene un comportamiento que no se ajusta, digamos, a la formulación matemática perfecta de la teoría. Digo el resumen. Entonces, hay una relación entre una rama particular de la física, que es la física estadística, que estudia sistemas muy grandes, compuestos por muchos elementos pequeños, y en donde yo no puedo esperar saber en cada momento qué es lo que cada pedacito está haciendo. Y la teoría económica. Esto es una relación que se remonta a finales del siglo XIX. La primera persona que claramente planteó, digamos, la teoría macroeconómica en analogía con la física estadística fue Irving Fisher en Estados Unidos, y después fue desarrollado por otras personas que ya hemos mencionado. El quid, yo creo, el núcleo conceptual del asunto está en la analogía que hay en torno a los usos y limitaciones del concepto de equilibrio macroscópico. Porque lo que hace un mercado a nivel microscópico es muy distinto a lo que hace un sistema físico a nivel microscópico. Pero en ambos casos tenemos este problema de cómo llegar a una descripción útil a nivel macroscópico cuando no podemos ni conocer ni controlar los detalles microscópicos del sistema. Pero así como hay Bueno, y el problema es que hay muchos sistemas de interés que no están en equilibrio. Un ser vivo es una cosa que no está en equilibrio. Un ser vivo, el perro que vimos en el video, por ejemplo, no cumple con aquello que dije al principio, de que si yo no le hago nada, yo no lo veo cambiar. Aunque yo no le haga nada al perro, el perro brinca o corre o babea o lo que sea. Entonces, claramente eso es algo que no está en equilibrio. Y también vemos en economía, digamos, que hay toda una gama de fenómenos, digamos, que no están en equilibrio, donde hay una persistencia de ganancias por intercambio, hay una persistencia de oportunidades de arbitrage,
incluso la función empresarial. La función empresarial existe porque hay dos precios de algo. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de panadería, eso funciona porque yo puedo comprar los ingredientes y pagar el trabajo por un costo menor al que puedo vender después el pan que produzco. Todo eso, digamos, ya va en contra del principio fundamental de equilibrio. Y esto es un problema muy análogo que existe tanto en la teoría económica como en la teoría física. No me ha dado mucho tiempo meterme en esto, pero si quieren hacer preguntas, con todo gusto puedo hablar un poco de esto. Pero tanto en mi trabajo en física como en mi trabajo en economía, creo que este problema de cómo realmente describir de una manera útil los sistemas de equilibrio y sobre todo los sistemas fuera de equilibrio activos, como por ejemplo la materia viva, creo que eso es un asunto de un gran interés tanto teórico como práctico. Bueno, entonces ahora sí me detengo. Bueno, no sé, tal vez nada más muestro aquí algunas referencias si alguno de ustedes quisiera consultar después, pero espero que tengamos un tiempito para tal vez despejar algunas preguntas que puedan haber surgido. Te agradezco muchísimo tu presentación, muy interesante. Me trajo muchos recuerdos, digamos, de una época donde me interesó mucho la economía samuelsoniana, digámoslo así, ¿no? Y entonces recuerdo con cariño que estaba muy joven y estaba leyendo Le Chatelier Samuelson Principle, ¿no? Que es una analogía, digamos, entre el comportamiento de un gas en equilibrio, ¿no? Y lo compara con cambios en la renta y precios, digamos, en un esquema de bienes sustitutos. Entonces me pareció muy interesante. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas, que tenemos aquí un par que te las voy a ir haciendo y vamos a ver, aquí ya las tengo más o menos filtradas, digamos. La primera, vamos a ver, aquí hay una interesante, mira, solo déjame ponerme aquí, ahí estamos. ¿De dónde vienen las disrupciones? ¿De dónde provienen las disrupciones en los sistemas financieros? ¿O de dónde vendrían, digamos? Porque si aceptamos la hipótesis de que si los intercambios voluntarios efectivamente agotan las transacciones, digamos, y entonces, por lo tanto, el precio es un random walk, ¿de dónde vendrían las distorsiones de los sistemas financieros, digamos? ¿Vendrían de la política monetaria, de la falta de información de los agentes económicos? Excelente, es una pregunta importantísima, tal vez la pregunta fundamental en este campo. Bueno, te puedo decir, digamos dos cosas. Hay una respuesta que es la ortodoxia tal vez académica en este momento, y que es lo que se llama, bueno, originalmente se llamaba Real Business Cycle. Las versiones más sofisticadas, modernas, se llaman Dynamical Stochastic General Equilibrium. Entonces, la idea es que el mercado es básicamente, las transacciones, ¿cómo se dice? Los intercambios son básicamente eficientes, pero el mercado está siendo constantemente golpeado, digamos, desde afuera por shocks. Exógenos. Que pueden ser shocks tecnológicos, que de repente aparece un nuevo producto, o no sé, fricciones financieras. Nunca ha estado muy claro el asunto, pero la idea es que el mercado, digamos, hay golpes externos. Bueno, por ejemplo, obviamente, un shock obvio que sí es totalmente real es la pandemia, digamos. Claro, entonces, llega la pandemia, que la pandemia no es un fenómeno de mercado, no es un fenómeno económico, pero llega y golpea al mercado, y entonces el mercado reacciona de alguna manera. Entonces, la ortodoxia académica está en tratar de explicar eso, digamos, de que los precios no se mantienen en un puro random walk, en un momento puramente browniano, a base de shocks externos. Yo creo que es una explicación bastante difícil de aceptar, bastante poco realista. Es académicamente dominante básicamente porque no hay ideas claramente mejores, sobre todo ideas que estén desarrolladas suficientemente como que la gente pueda calcular. Entonces, yo tengo mi propia idea sobre el asunto. De hecho, bueno, tal vez aquí tengo algunos. Yo tengo mis ideas al respecto. Mi propia visión es que el mercado, el sistema financiero nunca está en equilibrio porque las personas ahorran, y las personas ahorran no por pura preferencia temporal, como en la teoría de equilibrio. Las personas ahorran por incertidumbre,
las personas ahorran no saben, digamos, si se van a enfermar en 5 años, si todavía van a tener trabajo en 5 años, digamos. Y eso pasa siempre, incluso se ve en el hecho de que las personas ahorran a cero interés o incluso a interés negativo. Es algo que se ha discutido mucho en los últimos años, cuando las tasas de interés han estado bajísimas. Entonces, cuando he dado yo charlas en las que me he enfocado más en esto, me gusta enseñar, por ejemplo, esto lo vi, hablé de esto hace algunos años en Madrid, y unos días antes, de casualidad, había ido de visita al Museo Arqueológico. Y en el Museo Arqueológico de Madrid tienen un gran interés se nota que quien preparó tiene un gran interés por cuestiones, digamos, económicas y de los orígenes de la desigualdad social. Y en alguna parte, bueno, por ejemplo, esto era simplemente un cencerro lleno de monedas de oro y plata que había sido desenterrado en algún lugar en el País Vasco. Bueno, pues entonces, obviamente aquí alguien está ahorrando a cero tasa de interés. Exactamente. Y eso pasa siempre. Las personas siempre ahorran. Entonces, en cualquier economía, bueno, donde la gente es una economía suficientemente desarrollada que la gente puede ahorrar, va a haber una masa muy grande de dinero ahorrado. Y claro, en el mundo ideal de samuelsoniano, digamos, o formas de equilibrio, ese dinero que está ahorrado encontraría un uso eficiente a través del sistema financiero. De hecho, es la función fundamental del sistema financiero, es ser intermediario entre la persona que tiene un dinero ahorrado que no sabe qué hacer con él y la persona que tiene una idea empresarial o de inversión o lo que sea que puede poner ese dinero a trabajar. Entonces, en equilibrio eso pasaría. Claro, el problema es que ese proceso de encontrar la persona que puede usar el dinero, que sea otra persona ahorrado, tiene unas grandes asimetrías de información. Incluso otra cosa que podría haber mencionado, en equilibrio, si ustedes buscan un libro de texto de microeconomía financiera, se puede encontrar el primer resultado, el teorema número 1, es que en equilibrio no se entiende por qué hay bancos, porque en equilibrio debería haber una sola tasa de interés. Entonces el banco no podría hacer dinero, porque no podría recibir dinero a un interés más bajo del que lo presta. Pero entonces, los bancos probablemente existen por eso, por esa gran asimetría de información que hay entre el ahorrante y la persona que podría poner el dinero a trabajar. Entonces, eso ya es un desequilibrio. Yo diría que es análogo, por ejemplo, hablamos del perro, que el perro es un sistema que no está en equilibrio, y el perro tiene una fuente de energía química, digamos, por lo que come, sin la cual se moriría, digamos, un perro muerto está en equilibrio, pero un perro vivo no. Entonces, la economía tiene ese desequilibrio, que es como la fuente, digamos, de energía, que es ese desequilibrio, esa masa de dinero ahorrado que no está encontrando siempre una colocación eficiente. Y combinando ese desequilibrio con ciertas retroalimentaciones, que pueden ser distintas en distintos momentos, uno puede generar ciclos endógenos. Entonces, variaciones cíclicas. Entonces ese es boom y bust, digamos, por feedbacks financieros. Entonces, es algo que no se puede describir en el esquema de equilibrio. Así como decía yo, por ejemplo, que eso de que el perro, de que la bola sube y baja, primero baja por gravedad, después el perro la sube, eso no se puede describir con pura mecánica analítica, con fuerzas conservativas, donde todas las fuerzas resultan de un potencial. Entonces yo creo que algo análogo pasa en la economía, donde la combinación de ese desequilibrio por el dinero ahorrado que no está bien colocado, con feedbacks, con retroalimentaciones, puede generar ciclos de boom y bust. Y entonces eso puede tener efectos macroeconómicos, pero probablemente también hay feedbacks de ese tipo simplemente en los precios de bolsa de día a día o incluso hay mucha evidencia, no puse ninguna de las referencias aquí, pero si a alguien le interesa después las puedo buscar. Hay evidencia, si simplemente uno analiza el comportamiento de los precios, digamos, en la bolsa de valores, las bolsas de valores grandes del mundo, de que los precios no se comportan brownianamente ni siquiera, digamos, dentro de un día. Pero probablemente también hay mecanismos de retroalimentación, digamos, incluso dentro del día, que evitan que el precio se equilibre, digamos, ese movimiento puramente browniano. Eso para mí es la pregunta más interesante y fundamental. Muchas gracias, Alejandro. Aquí tengo otra que también sería interesante.
digamos, en la macroeconomía neoclásica, por ejemplo, digamos, ya un autor que publicó sus libros y sus investigaciones mayoritariamente en los 90, Robert Barro, era de los promotores de la nueva escuela clásica con una noción muy clara de consistencia microeconómica, ¿no? Tú acabas de describir la analogía entre la física y la economía como enfoques de tratar de describir las regularidades macro, ¿no? Entonces, digamos, obviamente eso pasa mucho en teorías económicas antes de la neoclásica y con esta revolución de los 80 y los 90, y en los 90 buscan un mecanismo, digamos, de hacer consistencia microeconómica con macroeconómica, es decir, digamos, rastrear desde los conceptos macro y llegar a decir, bueno, esto es consistente teóricamente con la microeconomía. Entonces, en esa noción, obviamente, la fisicoeconomía no sería tan así. Y aquí hay una pregunta concreta. ¿Cómo se transfiere lo aleatorio del deseo y los propósitos del individuo, porque el individuo actuante, digamos, tiene caprichos y propósitos que no pueden ser determinados, del consumidor a un equilibrio macro? ¿O estarías, digamos, la econofísica estaría desvinculada de esta noción de consistencia? No, 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 para nada. La pregunta que acabas de plantear también me recuerda mucho al debate bueno, que se ha desarrollado mucho en los últimos años en torno a la economía conductual, al behavioral economics, porque la idea es precisamente esa. Bueno, todos sabemos que las personas en la práctica no son perfectamente racionales, digamos, entonces ha habido todo un intento de tratar de entender por qué los mercados parece que no están robustamente en este equilibrio de Pareto, a partir del hecho de que las personas, digamos, tienen conductas, digamos, que no se ajustan al modelo de Homo economicus de un agente que siempre está actuando consistentemente para maximizar su función de utilidad. Yo lo que diría, a mí nunca me ha hecho mucha gracia la economía conductual porque me parece que no explica suficiente. Porque claro, el asunto no es que la gente tiene ideas raras o es irracional o a veces tiene comportamientos que no son económicamente racionales. Esa es una pregunta tal vez como de psicología o tal vez de psicología experimental. Pero la pregunta económica, la pregunta realmente económicamente interesante es ¿cuál es el comportamiento que resulta y que subsiste dentro del mercado como producto, digamos, de la contraposición de los intereses de los diversos agentes que participan en el mercado? Entonces, la pregunta económicamente interesante es, si el mercado no se está equilibrando, sería, ¿por qué los comportamientos económicamente irracionales de los individuos están sobreviviendo dentro del mercado? Digamos, ¿por qué lo que los economistas llamarían por qué la disciplina de mercado no es capaz de reducir, digamos, esas irracionalidades de los agentes? Y esa es una pregunta que es muy, muy difícil de responder, que diría yo que la pregunta realmente económicamente interesante, es muy difícil de responder dentro del esquema conductual. ¿Por qué? Porque precisamente la economía conductual se basa en ver qué es lo que una persona hace, y para verlo, a lo más yo lo puedo ver, digamos, en cierto tipo de experimento controlado muy, muy pequeño. Pero, digamos, la pregunta de entender por qué, si juntas un número enorme, digamos, de personas que además sus irracionalidades no son todas iguales, ¿por qué, digamos, lo que resulta de como una selección, digamos, dentro del mercado, por qué lo que resulta después de suficiente tiempo no se ajusta tanto a lo que esperaría uno de ese equilibrio? Y yo siento que el acercamiento de la economía conductual no es, por lo menos no es como el más poderoso desde ese punto de vista. Y por eso sí, yo siento, hay una pregunta muy parecida en física, que es, por ejemplo, ¿por qué dentro de un sistema vivo, por qué la materia viva, digamos, se mantiene lejos del equilibrio termodinámico, cuando uno esperaría, digamos, que las reacciones normales, toda reacción debería tender a acercarlo a uno al equilibrio termodinámico? Y esa es una pregunta que yo siento que requiere, digamos, un acercamiento que
es nuevo, que no es el que ha existido ni en la física ni en la economía, porque las herramientas conceptuales han estado demasiado casadas, digamos, con el acercamiento, con el equilibrio. Y lo que entonces uno puede describir son fluctuaciones en torno a equilibrio, o incluso sistemas que comienzan lejos de equilibrio, pero que se van acercando al equilibrio. Pero cuando uno entra en los detalles, digamos, realmente entender simplemente cómo funciona la materia viva desde el punto de vista de la mecánica estadística, es un problema que es casi, yo diría que es casi tan grave o tan complicado en física como es en economía. Y es digamos, lo que yo siento, es la frontera de investigación que veo yo en este momento en ambos campos. Perfecto. Tenemos tiempo para una más que la tengo aquí y digamos, platicábamos antes de la charla de un autor que se llama Eugene Wigner, que participó en el proyecto de la bomba atómica, uno de los, que entiendo que era matemático, no, de los más importantes. Pero es uno de los padres de la física cuántica. Tal vez su formación originalmente era comenzó estudiando matemática. Tiene este texto de 1960 que dice The Unreasonable Effectiveness of Mathematical in the Natural Science. Y voy a tomar un pedacito nada más de su texto, y básicamente en ese texto dice que una de las razones, digamos, por las cuales se puede sentir uno insatisfecho, digamos, con los métodos cuantitativos y las matemáticas, es de que encontramos regularidades que podemos describir de forma accurate o precisa, pero que en el fondo no estamos claros y no entendemos las razones reales de por qué son tan eficientes describiendo el fenómeno. Podríamos decir que la utilización de métodos cuantitativos para las finanzas y para la economía en general podría seguir una analogía de ese tipo, ¿no? Es decir, analógicamente, aunque creamos, digamos, que se sabe en la física y en el mundo natural, en el mundo inanimado, Wigner nos dice, no, en el fondo no sabemos realmente por qué funcionan tan perfectamente. Podríamos hacer exactamente la misma analogía y pensar que el fenómeno económico hay una totalidad, ¿no? Y que nos podemos acercar de diferentes formas, ¿no? Y que se da de diferentes formas. Se da de una forma, digamos, analizando los propósitos de los individuos, pero también podemos analizarlo con su vertiente numérica y que básicamente son formas de darse del mismo fenómeno. ¿Qué opinas de esta analogía? Claro, no, es también otra pregunta interesantísima que se remonta incluso a lo que dije al principio de donde Gibbs decía que la matemática es un lenguaje. Digamos, ¿por qué insistimos en que la ciencia debe matematizarse? Yo, diría dos cosas. Una es que si las ideas están suficientemente claramente planteadas en algo, en cualquier cosa, entonces se pueden matematizar, porque lo que yo diría que es la matemática es simplemente que logras comunicar el significado preciso con una cierta notación. Eso es todo, digamos, cualquier cosa en donde uno sea capaz de desarrollar una notación con suficiente precisión de que la puedas comunicar sin ninguna duda de qué es lo que está diciendo, eso ya es matemático. Claro, hay muchísimas cosas en la vida en las que uno no tiene ese grado de claridad como para poder transmitirlo en una notación, digamos, matemática, y por lo tanto son cosas que no están matematizadas. Pero lo otro que siento yo que es muy importante en esta pregunta que acabas de plantear, que tal vez Wigner no tenía tan claro, por lo menos lo que recuerdo yo del ensayo, es que la matemática no ha sido tan efectiva en toda la ciencia. Hay un proceso, como decir, de selección en donde hay un cierto tipo de preguntas que se han contestado muy bien con las herramientas matemáticas que tenemos, y eso es básicamente lo que llamamos física. Pero hay muchas otras cosas que no. Entonces, claramente la matemática no ha tenido el mismo éxito que ha tenido en la física, ni siquiera en la química, pero mucho menos en la biología, y ya, digamos, ni decir de la economía. Bueno, y aquí, por ejemplo, por eso me explayé sobre esa anécdota de Euler, de la humanidad de las matemáticas, de que la formulación de la mecánica analítica, que es matemáticamente tan impecable y tan bonita de Euler y de Lagrange, tuvo un gran éxito, un éxito espectacular para la mecánica celeste. Esto tal vez no lo dije, digamos, la mecánica analítica fue desarrollada básicamente para explicar el movimiento de los planetas en el sistema solar, con un éxito espectacular, digamos, que fue lo que impresionó a todo el mundo tanto, digamos, de que esa herramienta matemática fuera capaz de predecir con semejante precisión
por ejemplo, el retorno del cometa Halley, o digamos, cosas que... pero hay muchas otras preguntas, como por ejemplo la construcción de la fuente esta en el Palacio de Sanssouci, en donde esa herramienta matemática no funciona, porque hay cosas que no lo hemos conceptualizado todavía con la suficiente precisión como para poder matematizarla. Esa es la frontera de la ciencia matemática. Claramente yo diría que eso algo muy, entonces simplemente algo muy cercano a eso pasado en la biología, por ejemplo, en donde, digamos, la aplicación de herramientas matemáticas tomadas de la física estadística no ha sido hasta ahora especialmente exitosa en biología. Y en economía creo que pasa claramente algo parecido, digamos que, entonces hay ciertas cosas, por ejemplo, el libro de Samuelson, esto del principio de Samuelson de Chatelier, en donde hay cierto tipo de preguntas, digamos, que si es el tipo de pregunta de interés, la herramienta matemática contesta muy bien. Hay otras que simplemente que no. Entonces hay muchas cosas en economía donde la herramienta matemática, todo esto que mencionamos del Dynamical Stochastic General Equilibrium, de hecho, en algunas charlas he mencionado alguien que recientemente recibió el premio Nobel de Economía, Paul Romer, tiene una diatriba, The Trouble with Macroeconomics, una diatriba violenta en contra de este acercamiento. Dice que esta es una pseudociencia, digamos, en donde lo único que interesa es la herramienta matemática que no es capaz de describir, digamos, la realidad. Entonces, pero eso no está hablando en contra de la matemática, es simplemente que no entendemos suficientemente bien el problema como para tener las herramientas matemáticas precisas para describirlo. Y claro, una cosa que hay que evitar es, cuando pasa eso, es simplemente insistir en usar las herramientas matemáticas que tenemos, a pesar de que no funcionan. Eso significa, digamos, que hay que pensar más sobre el fundamento conceptual del problema antes de plantearlo. Alejandro, quiero agradecerte. En nombre del Centro Henry Hazlitt le damos la gracia por asistir a esta conferencia. Les invitamos a ser parte de las conferencias del centro, las últimas 2 de este semestre son la próxima semana. El martes 9 a las 5 de la tarde tendremos a Christopher Lingle, que nos hablará sobre What is the relationship between political power and human liberty, muy recomendada. Y el miércoles 10 cerramos hablando sobre cómo resurgir de la crisis y llegar a un futuro en una sociedad libre, donde discutiremos quiénes alrededor del mundo promueven los valores liberales, qué es la Mont Pelerin Society, de la cual soy miembro y estaré participando en dicha charla, y cuál es la relación entre la UFM y la Mont Pelerin Society. En la última conferencia tendremos a los siguientes miembros de la Mont Pelerin Society: Martín Kraus, profesor visitante de la UFM, Ramón Parellada, tesorero de la UFM, y Nikolai Wenzel, profesor de economía de Lafayette University. De nuevo, muchas gracias por su presencia, y Alejandro, muchas gracias. Vamos a tener que hacer otras charlas de este tipo porque me quedé con varias preguntas ahí, pero el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias a todos. A ustedes, un gusto. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.